El próximo domingo, si el Señor lo permite, nuestro país llevará a cabo su proceso electoral federal, mediante el cual cada uno de nosotros, como un derecho y una obligación, estaremos votando para presidente, para senadores y para diputados. Por lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, ha sido un proceso en verdad lleno de violencia. Un proceso electoral lleno de insultos, descalificaciones, donde uno al otro le dice, tú eres un corrupto, y el otro contesta, pero tú también. Un proceso que más que traer ánimo al pueblo, en verdad el pueblo se siente desanimado. Se ha llegado hasta los asesinatos. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en este proceso electoral, donde la corrupción y la impunidad se han hecho presentes? No hay día en que las agresiones se hagan presentes en la vida nacional. Y todo esto, mis amados, como resultado ha creado una atmósfera de incertidumbre y de temor entre la población, de que todo esto se salga de control. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con las familias? Tal parece que el enemigo, como dice Marcos Vidal en su canto, nos está ganando terreno. Es tanta la incertidumbre que mucha gente hoy en día no quisiera que llegara el 1 de julio. De por sí vivimos situaciones tan difíciles todos los días como mexicanos: inseguridad, impunidad, falta de economía, desempleo, feminicidios, pobreza extrema, y todavía se levantan algunos para descalificarse y para agredirse tanto verbal como físicamente. La gente ya está tomando decisiones sobre esto. Yo sé que muchos de ustedes quizá ya han tomado la decisión de por quién van a votar. Otros todavía están en esa situación de por quién. ¿Quién será el mejor? Y honestamente yo les digo, y no debo de hablar de política y nunca lo voy a hacer, pero es que no se trata de votar por el mejor, sino por el menos peor. Así está la situación en nuestro país. Pero mucha gente también, un gran número, está poniendo su confianza, su vida y su esperanza en alguno de estos candidatos. Y es lógico que mucha gente piense así, de hacer un cambio, que eso quisiéramos todos, porque ya está cansada la población de tanta corrupción, de tantos abusos y de tanta perversidad. Pero seamos honestos, el verdadero problema, y no solo en México, sino de toda la humanidad, es que confían en el hombre y no en Dios. Ese es el gran problema. Ese es el punto central de la problemática, y no nada más en nuestro México, sino en todo el mundo. Yo nada más me pregunto, ¿qué pasaría si nuestro amado México volteara su rostro hacia Dios? ¿Qué pasaría? Seríamos una nación totalmente diferente. Hay un ejemplo mundial, Corea del Sur. Hermanos, apenas hace 50, 60 años se organizaron, después de esa tremenda lucha encarnizada, ¿verdad? Por un lado Estados Unidos, por el otro Rusia, y da como resultado Corea del Norte y Corea del Sur. Pero Corea del Sur, quiero decirles que es un país muy bendecido, líder, está considerado como un país de primer mundo. ¿Y saben por qué se logró esto? Porque una gran mayoría de coreanos del sur son cristianos. ¿Qué está pasando con nuestro México? Tantos siglos y no podemos
salir adelante. Todo sería tan diferente si México volteara su rostro a Dios. Hace un momento que cantamos ese hermosísimo himno, hace años que no lo cantaba, ¿verdad? Mi México, mi México. Se enchinó la piel. Y más que apasionarnos por un juego, deberíamos apasionarnos porque nuestro México conociera de Dios. Porque en México hubiese un cambio radical. Pero ese cambio radical nunca va a suceder si primero no empieza contigo. No empieza con el pueblo de Dios específicamente. Pero seguimos nuestras tradiciones como mexicanos. Y sobre todo siendo un pueblo idólatra, lejos de Dios. La historia que leímos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo número 8, es otra historia triste. Yo les he contado, ¿verdad?, en base a la palabra de Dios, muchas historias tristes que aparecen en la Biblia. Desgraciadamente la Biblia está llena de historias tristes. Y esta no es la excepción. Una historia donde el pueblo con la cintura en la mano le dice a Dios: lárgate de mi vida. Una historia que nos tiene que hacer reflexionar en esta mañana. O somos cristianos o nos dedicamos a otras cosas. Pero México necesita un cambio radical. Y ese cambio empieza en el pueblo cristiano. ¿Qué va a pasar con nuestro México el próximo domingo? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a ser presidente? Y les digo una cosa, es lo que menos me importa. Voy a cumplir con mi obligación como ciudadano mexicano. Pero es lo que menos me importa. Porque dice Pablo, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Amén. Esta historia que encontramos en este hermoso capítulo nos narra que ya siendo anciano Samuel, y déjenme decirles que no era ningún anciano. Si hacemos cuentas, estaba ahí entre los 55, 62 años. ¿Cuántos tenemos esa edad? Levanten la mano. ¿Se sienten ancianos? Pues claro que no. Uno que otro de los que están en la alabanza, yo sí los veo como ancianos. Pero nosotros estamos en la flor de nuestra juventud. Pero el pueblo, buscando otras cosas, fue y le dijo: tú ya estás viejo. Y es más, tus hijos son unos angelitos. ¿Y sabes qué queremos? Queremos que hagas algo al respecto. ¿Cómo eran los hijos de este profeta Samuel? ¿Cómo eran? A ver, lean el verso número 3, todo lo vamos a leer. 8:3 del primer libro de Samuel. ¿Cómo eran los hijos de Samuel? Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Les suena esto familiar? Dejándose sobornar. No, pues aquí en México no. Violando el derecho. No, pues tampoco, no sé de qué país está hablando. Desgraciadamente, es una característica que nos ha puesto a los mexicanos entre los primeros lugares de corrupción en todo el mundo. Así eran los hijos de este varón. Eran corruptos. Habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo estaba cansado de tener este tipo de jueces. Es más, siempre había conflictos entre las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque no había justicia. Porque no había algo que realmente pudiese sobreponer a este pueblo. Pensaban entonces que un rey tendría la capacidad de unir a las tribus como una nación. Oye, sí, ¿por qué no tenemos un rey? Y es más, ya no va a haber varios ejércitos, vamos a tener un solo ejército. Y cuando alguien venga en contra del pueblo de Israel, vamos a estar unidos. Es más, hay una frase ahí que me golpeó fuerte. Ahí mismo dice: anhelaban ser como las otras naciones. Amado, déjame recordarte,
lo que escribe Pedro en su segunda carta, versículos 9 y 10, si no mal recuerdo. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido. ¿Qué más? Nación santa. Número 3, pueblo adquirido por Dios. ¿Y el cuarto cuál es? ¿O me comí una? Real sacerdocio. Nos faltó esa. Real sacerdocio. Eso somos, mis amados hermanos. ¿Por qué tenemos en el corazón ser como los demás? ¿Por qué quiero ser como Él? ¿Por qué hacemos a un lado a Dios? El pueblo era lo que estaba haciendo. No quería saber ya de Dios. Ahora, déjenme decirles que por eso tanto los ancianos como el pueblo se presentaron delante de Samuel. Verso número 4 y 5, por favor. ¿Cómo dice? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos ser como ellos. Queremos tener un rey como aquellos. Ahora, ¿qué clase de reyes tenían ellos? ¿Depravados? Sí. Sí. ¿Crueles? Sí. ¿Injustos? Pero ellos decían: queremos tener uno como aquellos. Que alguien nos gobierne, que alguien nos una. Esta decisión del pueblo ocasionó un profundo dolor en el corazón de Samuel. Era como si dijese Samuel: oigan, no actúen locamente, reflexionen en esta decisión que están tomando, porque alejarse de Dios no traerá nada bueno. Verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué dice? Y Samuel oró a Jehová. ¿Cuántas veces a través de la palabra de Dios Él nos muestra y nos enseña que las decisiones que tomamos todos los días deben pasar por la lupa de Dios? Dios, ¿tú estás de acuerdo con esto que voy a hacer? Señor, esto que hay en mi corazón, estos pensamientos, ¿cuentan con tu aprobación? Porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos un proyecto y se lo presentamos a Dios, únicamente para que le dé el visto bueno. Una vez leyendo un artículo, decía el autor: ¿quieres que Dios se ría a carcajadas? Preséntale tus planes. Y es cierto, nosotros queremos que Dios autorice nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas, y nos olvidamos de consultar a Dios. Los ancianos y el pueblo tomaron la decisión, y esto causó un verdadero dolor. Pero los ancianos y el pueblo ya habían tomado esta decisión. Hasta este momento, el régimen de Israel había sido una teocracia. ¿Qué es esto? Un gobierno divino. Ahora querían regresar a una monarquía, o querían experimentar una monarquía. Y yo pregunto, ¿las monarquías que hay actualmente son de bendición? No. Yo tengo un concepto de esas monarquías y lo digo con todo respeto. Todos esos que se dicen reyes de ciertos países son una bola de zánganos mantenidos, que viven a expensas del pueblo. Pero ellos querían eso. Estaban despreciando una teocracia, un gobierno divino de nuestro Dios. A los jueces recibían de Dios directamente su llamamiento y la comisión para lo cual habían sido llamados, pero todo estaba bajo el control de Dios. ¿Había gente deshonesta? Sí. ¿Había gente tranza? Sí, como los hijos de Samuel,
pero Dios tenía el control. Y eso es algo que no acabamos de aceptar nosotros como cristianos. Hoy en día, ¿verdad?, hay muchas congregaciones que se jactan de llevar una democracia. Y a través de todos mis años en el ministerio, veo tristemente que también eso no funciona. Porque a través de estas democracias congregacionales se ha lastimado a mucha gente y ha destruido a muchas familias. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia regresara a una teocracia? Donde permitiéramos que Dios fuera el que tuviera el control, empezando por el pastor y terminando por el último de los miembros de nuestra iglesia. De no imponer lo que yo creo, lo que yo pienso, porque eso es lo que menos interesa. Lo que debe interesarnos es qué planes tiene Dios para nuestra iglesia. Pero el pueblo de Israel no lo ve así. Ellos tomaron la decisión. Estaban desechando al Dios eterno para poner a un hombre que los gobernase. En medio de esta tristeza, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo? ¿Qué leímos en el último versículo al final? ¿Qué hizo? Fue con Dios. Yo me imagino el corazón de Samuel en ese momento, un corazón destruido. Señor, me han desechado, fueron sus palabras. Me han hecho a un lado. Estaba triste, estaba acongojado por la decisión que habían tomado los ancianos junto con el pueblo. Aunque déjenme decirles que hablando con justicia, Samuel y sus hijos habían provocado esta decisión. ¿Por qué? Samuel no era corrupto, pero no se fijó en lo que sus hijos estaban haciendo. Ellos habían orillado al pueblo a tomar esta lamentable decisión. Ahora, el pueblo exigía un rey terrenal. ¿Cómo hay decisiones que nos marcan para toda la vida? Una vez predicábamos acerca de esto, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, somos el resultado de las decisiones que tomamos el día de ayer. Estés casado, estés soltero, tengas hijos, lo que tú quieras. Y si estás pasando por situaciones difíciles, es el resultado de las decisiones que tomamos. Esta decisión que iba a tomar el pueblo de Israel le iba a pesar por muchos siglos. Pero ellos ya estaban firmes. Queremos un rey terrenal. Un dolor más agudo e intenso que el de Samuel fue el que se produjo en el corazón de Dios. Verso 7, léalo conmigo. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Uno de los versículos en verdad más tristes de toda la Biblia. ¡Hey, Samuel! No estés triste. A ti no te desecharon, me desecharon a mí. Pero a pesar del dolor, Dios le dice a Samuel: pero escúchalos. ¿Qué quieren? Pon atención a sus demandas. Yo creo que uno de los dolores más intensos que Dios ha experimentado son el resultado del rechazo del ser humano. ¿Quiénes de nosotros aquí no hemos experimentado alguna vez un rechazo? Para hacerlo más fácil, levante la mano el que nunca haya sido rechazado. Levante su mano. Nunca ha sido rechazado. Gracias a Dios. Pero todos de una o de otra forma hemos sido rechazados. ¿Cómo? ¿Qué experimentamos cuando somos rechazados? Dolor, tristeza, impotencia, amargura. Dios experimentó el rechazo, pero no experimentó ni impotencia ni amargura.
pero en lo más profundo de su corazón se quedó el dolor. Ahora, la lista de estos rechazos es interminable, empezando por ¿quién? Por Adán y Eva. ¿Qué le dijeron a Dios? No te metas con nosotros, ya decidimos tomar el fruto de ese árbol. Y la lista es interminable, ¿eh? Después Esaú, ¿qué despreció Esaú? La bendición de Dios, y la vendió por un plato de lentejas. Después ¿quién? Saúl. Y hay muchos, me adelanto un poco más, de los fariseos y los escribas, del rey Agripa. ¿Se acuerdan del rey Agripa? Por poco. Pero ¿sabes qué? No quiero a tu Dios. Y un personaje que muchos no conocen, Demas. Cuando Pablo con mucha tristeza dice en su corazón, oren por mí, Demas se ha apartado del evangelio, amando más a este mundo. Dios ha experimentado el rechazo. Y esta fue una de las ocasiones más fuertes. Es más, en el Nuevo Testamento, su mismo pueblo, en el capítulo 1 de Juan, no lo busquen, donde dice, a lo suyo vino. ¿Y qué dice? Los suyos los rechazaron. Hazte a un lado, Jesús. Su propio pueblo. ¿Qué hicieron los escribas y los fariseos? Algo tremendo. Ahora sí, búsquenlo. Lucas 4, rápidamente, Lucas 4. Y lean conmigo los versículos 28 y 29. Déjenme decirles que el Señor Jesús estaba en la sinagoga predicando, y Él predicaba con autoridad, pero también predicaba con amor, con paciencia. ¿Lo tenemos? 28 y 29, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice? Se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? ¿Qué hizo la congregación? Lo querían matar. ¿Les dolió lo que les decía? Mis amados, muchas veces la palabra de Dios pega, y pega fuerte, pero es necesario para que podamos nosotros recapacitar, para que nosotros podamos ver cuál es la visión de Dios que tiene para nuestras vidas. En una ocasión, el Señor Jesús, llegando a Jerusalén, expresó estas palabras que también están llenas de amor y de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y dice, y no quisiste. Ese no quisiste, ¿qué significa? Rechazo. Rechazo. ¿Cuántas veces quiso el Señor Jesús? ¿Y cómo reaccionaba el pueblo? Bueno, acabamos de leer, los llevaron hasta el monte más alto para despeñarlo, para matarlo, para acabar con un hombre que para ellos era peligroso, un hombre que únicamente lo que quería era bendecir a su pueblo. Años después de este acontecimiento, meses después, de este acontecimiento, cuando el Señor se expresa así de Jerusalén, el mismo pueblo gritaría, suéltanos a Barrabás, y que Jesús sea crucificado. ¡Suéltalo! Nuevamente el pueblo le estaba diciendo a Dios, lárgate de nuestras vidas. Déjenme decirles que la palabra desechar tiene su raíz en una palabra hebrea. La palabra hebrea es ma'as, con doble A y acento en la última A, y significa desdeñar, pero también significa menospreciar.
pero también significa despreciar, y la que se me hace más fuerte, repudiar. Eso significa desechar. Si vamos al texto bíblico que leímos ahí en Samuel, está diciendo: a ti no te han despreciado, me han despreciado a mí. A ti no te han repudiado, Samuel, entiéndelo, me han repudiado a mí, no quieren ninguna relación conmigo. Y fue exactamente lo que hizo el pueblo en ese entonces, cuando fue con Samuel. Menospreció, repudió a Dios. Yo no sé si tú alguna vez has repudiado a Dios, mi amado hermano, si lo has rechazado. Mira, te voy a dar unos ejemplos bien claros y bien sencillos. Cuando tú no amas a tu prójimo, lo estás desechando. Cuando cada mañana, cuando abres tus ojos y no doblas tu rodilla para tener comunión con Dios, tú lo estás despreciando. Cuando tomas su palabra en tus manos y empiezas queriendo escudriñar, pero dices: no, lo dejo para después, ¿sabes qué estás haciendo? Estás despreciando la instrucción divina de Dios. Yo no quiero meterme en otras cosas que muchas veces, aunque no lo digamos, estamos desechando a Dios de nuestra vida. Pero antes de concederles un rey, Dios, en ese momento al pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo que advirtiera que cuando tuviesen un rey, pronto se cansarían de él y entonces se iban a arrepentir, pero que sería demasiado tarde. Decisiones que los iban a acompañar hasta el día de hoy, tristemente. Pero ya lo leímos, pero me gustaría que lo leyéramos. ¿Qué es lo que iba a hacer un rey con ellos? Y a pesar de todo lo que Samuel les dijo, ellos dijeron: está bien, no hay ningún problema. Verso 11, capítulo 8 de primero de Samuel. Vamos a leer del 11 al 17, todos juntos. Dice: dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, para que después, casi está diciendo ahí, no vengan a llorar ni vengan a reclamar. ¿Qué hizo? Para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Algo está pasando? ¿Algo similar a lo que iba a acontecer con ellos en nuestra actualidad? Sí. ¿Quién se queda con todo? ¿Quién hace y deshace? ¿Quiénes se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana? Pero el Señor dice: es consecuencia de haberme desechado de sus vidas. Dios les concedió un rey, y el primer rey fue, ¿quién fue? Saúl, un hombre alto, bien parecido. Dice que todo el pueblo le llegaba ¿a dónde? A su hombro. O sea, era un hombre imponente realmente. ¿Pero qué creen?
Tiempo después Saúl desechó a Dios. ¿Funcionó? No funcionó. Definitivamente no. Dios atendió su demanda. Escucha esto que te voy a decir. El pueblo de Israel en sí tuvieron 39 reyes. Después hubo una división en el reinado ¿de quién? En el reinado de Salomón. Vénganse al discipulado, mis amados, para que empiecen a estudiar historias bíblicas. En el reino de Salomón hay una división: el reino del norte y el reino del sur. Ojo, en el reino del norte, mientras existió, tuvieron 19 reyes. ¿Saben cuántos reyes fueron buenos? Ninguno. Ninguno, todos fueron malos. Y es triste el epílogo que a cada uno le pone la Biblia después de su reinado. ¿Se acuerdan que una vez predicamos a eso? Y este rey hizo lo malo delante de Jehová. El reino del sur, ¿cuántos reyes tuvo en total? 20, de los cuales únicamente 6 fueron buenos, 14 malos. 14 y 19, ¿cuántos? 33. De 39 reyes, 33 no fueron malos, fueron nefastos para el pueblo. Pero ellos querían un rey. Yo no sé cuál es tu decisión ahora. Si vas a poner tu confianza en un hombre o vas a poner tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchen esto que les voy a leer. Es un hermoso salmo. Es más, si quieren acompañarme, adelante. Salmo 81, sin perder ahí su porción bíblica. Salmo 81. Les voy a compartir de los versos del 11 al 14. Ponga atención. Fíjense qué curioso, y no es una curiosidad, Dios así ya lo había planeado. Pero hay un subtítulo ahí abajo de donde dice Salmo 81. ¿Cómo dice? Bondad de Dios y ¿qué? Y perversidad de Israel. Las cosas no han cambiado, siempre ha sido lo mismo. Pero quiero que, si quieren leer conmigo, y si no yo se los leo, del 11 al 14. ¿Qué dice Dios? Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel, ¿qué dice? No me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y envuelto mi manto contra sus adversarios. No cabe duda que nuestro Dios es un Dios de amor. Los reyes que ellos iban a tener, los iba a despojar de todos. El Dios en el cual nosotros creemos únicamente nos iba a despojar de una cosa: de tu pecado y el mío. ¿Hay diferencia entre un rey terrenal y nuestro rey celestial? A aquellos reyes no les importaba mandar a los ejércitos y que se mataran unos a otros. ¿Cuántos murieron? Ni modo. Nuestro Dios, para evitar todo eso, envió a su Hijo Jesucristo, y Él murió por ti y por mí. Gracias a Dios por ese hermoso Rey que tenemos. El pueblo de Israel, desde ese entonces y hasta ahora, ha sufrido las consecuencias de haber rechazado a Dios. No una, no dos, sino su rechazo ha sido permanente hasta el día de hoy. Estoy seguro que en toda la historia de la humanidad no ha existido otro pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo de Israel.
Es el único pueblo que ha existido desde la creación prácticamente del mundo hasta nuestros días. Ningún otro país, ninguna otra nación, ningún otro pueblo ha existido tanto como el pueblo de Israel. Pero ha existido por la misericordia y sobre todo por el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero tomaron la decisión de pedirle a Dios que se fuera de sus vidas. Y no está muy lejos la Segunda Guerra Mundial, donde únicamente murieron 6 millones de judíos. Yo me pregunto, ¿eso no le habrá dolido a Dios? Claro, claro. Pero más le duele a Dios cuando nosotros lo rechazamos y le hacemos a un lado y ponemos nuestra confianza en una persona. Nosotros tenemos que ser sabios en estas elecciones. Inclinémonos por Dios en primer lugar, para que Él sea el que gobierne nuestros corazones. No sabemos qué va a suceder el próximo domingo. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios, dice Daniel 2:21, yo se los leo, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. ¿Saben qué? Eso me da paz. Pase lo que pase el domingo. Yo sé, como dice Pablo a los colosenses, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Pase lo que pase. La gente confía en el hombre, nosotros en Dios. Por eso el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No confiamos en las cosas materiales, no confiamos en el ser humano, confiamos en el Dios que todo lo puede. ¿México necesita un cambio de gobierno? Sí, sí. Entonces vayamos con el único que puede hacer ese cambio y que empiece a gobernar primeramente en nuestros corazones. Se llama Dios. Él puede cambiar este gobierno, tu gobierno. Deja que Dios te gobierne a ti y entonces las cosas serán totalmente diferentes. El verdadero cambio que necesitamos es el de nuestro corazón. Se quede quien se quede. Tu corazón y el mío es urgente que cambien, que se rindan delante de Dios. Yo no sé cuántos vieron la película del apóstol Pablo. Híjole, me hizo llorar. Cristianos perseguidos, asesinados, pero firmes, porque sabían que sus vidas estaban en Dios. No tema, mi amado hermano, lo que pueda suceder el próximo domingo. Todo está bajo el control de Dios. Tristemente, el establecimiento de una monarquía en aquel entonces no resolvió los problemas. Al contrario, se acrecentaron. Siguieron las corrupciones, siguieron los sobornos. ¿Qué es lo que Dios desea? Y estamos a punto de terminar. Dios desea que tú le entregues tu corazón y que empieces en verdad a vivir una vida consagrada a Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Saben cuándo va a cambiar este México? Y no hablemos de México. ¿Sabes cuándo va a cambiar la comarca lagunera? Cuando tú y yo en verdad demos evidencias de un cambio radical en nuestras vidas. Cuando tú le entregas el control a Dios. Va a haber filas aquí afuera del templo. Queremos nosotros lo que ustedes tienen. Pero igual como aquel entonces la decisión fue del pueblo de quitar a Dios, ahora también es tu decisión.
Ningún gobierno, ni ningún conjunto de leyes podrán sustituir el gobierno de Dios en la vida y el corazón de cada creyente. Dios siempre está trabajando en este mundo, aunque no nos percatemos. ¿Qué está pasando en Siria, mi Dios? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando con esos niños que fueron separados de sus padres? Dios, ¿por qué no actúas? Aunque tú no te des cuenta, Dios está actuando. Pero quizá no te das cuenta porque no tienes una relación con Él, porque no te has abandonado en sus poderosas manos. Dios siempre está trabajando en este mundo, aunque muchas veces no veamos que lo está haciendo. No importa qué clase de presiones tengamos como pueblo de Dios, ni qué presiones debamos soportar. Nuestra tarea es confiar en el Dios eterno. El que vive bajo la sombra del Altísimo, ¿qué dice? Morará para siempre bajo el cobijo de nuestro Dios. Vamos a orar, pero antes, yo quiero que hagamos un compromiso, como iglesia, como familias. Yo sé que muchos ya lo están haciendo, pero que a partir de hoy en la noche te unas con tu familia y postrados de rodillas clamemos por este México que no necesita otro presidente, necesita voltear su mirada a Dios. ¿Quién hace este compromiso de orar toda esta semana por nuestro México? Póngase de pie. Póngase de pie si usted hace este compromiso delante de Dios, no delante del pastor, clamando a Dios que tenga misericordia de este México que está tan lejos de Él. Gracias, mi Dios, porque solo tú nos das esperanza. Tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es precisamente que desconfiemos unos de los otros, sino que nuestra vida, nuestra alma, tu voluntad está en nosotros. No podemos confiar de tal manera de abandonarnos en un ser humano, solo en ti, aquel que dio evidencias de su amor enviando a su Hijo Jesucristo. Intercedemos por nuestro México. No queremos, Señor, no queremos cambiar de rey, porque tú eres nuestro Rey soberano. En Cristo Jesús. Amén.